Bienvenidos a mi canal, yo soy Guldan del juego War in Rising, o mejor conocida como Guerra en Ascenso. En este juego vamos a explicar el día de hoy cómo llegar al nivel 89 en el cooperativo para los miembros del gremio y para la comunidad en general que hable español. La temática, por decirlo así, o la estrategia que vamos a utilizar hoy es la estrategia de las minas. Utilizar todo el silver o toda la plata que recojamos matando los bichos para meterle ese dinero a la mina y así poder llegar al nivel máximo de la mina lo más antes posible. Esto lo vamos a utilizar usando una estrategia que nos enseñó nuestro compañero o co-líder del gremio de LATAM, Juan PB. La estrategia es la siguiente: sumoneas, por decirlo de una manera, pienso yo que eso lo hace en la primera jugada, sumoneas un minion, por decirlo así, o un héroe, para que tengas algo con que defenderte de la primera oleada y luego vas a empezar a utilizar el dado. Creo que lo que hace en la primera jugada es que sube directamente la mina de nivel 1 a nivel 5. No se ve en el video porque lo grabó desde la oleada número 3. Pero creo que eso es lo que hace en la primera oleada. Saca un minion y sube la mina de nivel 1 a nivel 5 de una sola vez. Si puedes ver aquí, lo que viene siendo aquí, sí, ahí están las minas. Puedes ver que la nivel 1 la subió a nivel 5, o sea, 5 que le diera 5 de oro cada 15 segundos. La nivel 2 la subió a 8 de oro cada 12 segundos. La nivel 3 la subió a 8 de oro cada 9 segundos. La nivel 4 la puso a 9 de oro cada 6 segundos. Y ya la última la llegó al nivel máximo, que es 20 de oro cada 3 segundos. Si sumamos toda la suma de oro que da la mina, da 50 de oro. Y si lo hacemos de esta manera, se supone que es la manera más óptima que han conseguido los jugadores que tienen un poco más de experiencia en el juego, para sacar 50 de oro aproximadamente cada 7.5 segundos, por darle una referencia, ¿no? Porque el tiempo máximo son 15 segundos y el tiempo mínimo son 3 segundos. Entonces más o menos redondea unos 50 de oro cada 6 a 7.5 segundos, más o menos. Va por ahí la cosa. Entonces, él no saca minions con la plata. Para poder llegar a la mina a este nivel, es muy importante que se haga en la estrategia de los dados, porque es lo que te da, lo que te ayuda, ¿verdad? Por decirlo de una manera, a llegar a guardar toda la plata para meterla a la mina, porque con la otra, que es la ruleta, esa no funciona muy bien. Pero bueno, vamos a verlo. Lo voy a poner a una velocidad de por 2 para que lo vayamos viendo, y voy a ir más o menos narrando y explicando cuál es la jugada que hace y qué es lo que está haciendo, para que vean cómo llegan desde lo más básico hasta el nivel 89. Vamos a empezar. Ahora bien, si ustedes ven aquí, ya, lo puse por 1. Ya, entonces, como se fijan, bueno, aquí él empezó en la oleada número 3, casi pasando a la 4. Ya está en la mina nivel 2. Y tiene la mina nivel 1 ya dándole 5 de oro. Ahora, él lo primero que hizo fue gastar el oro en subir la mina. Fíjense que él sigue el oro, la plata. Él sigue gastando la plata en la mina directamente. No usa la plata en lo que viene siendo sacar los minions. Él saca los minions directamente con el dado, el que está del lado derecho. ¿Por qué? Porque es un juego que lo gastas con oro. Normalmente la gente se asusta y piensa que si gasta el oro, ¿verdad? Y no sube, digamos así, de nivel, las mejoras para que peguen más duro las tropas, se van a quedar atrás y no van a llegar muy lejos. Pero fíjense que eso está muy alejado de lo contrario, porque realmente llegar hasta el nivel prácticamente 40, si no me equivoco, o 45, no necesitarías en realidad levelear las tropas, porque con que saques uno o dos héroes legendarios con el dado, digamos así, con el jueguito del dado que parece un monopolio, con eso es más que suficiente para llegar al nivel 50. Con uno o dos legendarios, si no estoy del todo equivocado, ¿no? De todas maneras, si estoy equivocado, pónmelo en los comentarios. Si tú te fijas aquí, él sigue reuniendo el oro, ¿verdad? Y va avanzando rápidamente por los niveles. Vaya por el nivel 14. Aquí, bueno, es importante aclarar, preferiblemente yo recomendaría que se pongan de acuerdo con el compañero que tengan y hagan lo siguiente. En el tema del ángel y el demonio, cada 10 oleadas siempre sale que debes escoger una tropa. Entonces, yo recomendaría que se pongan de acuerdo, decir, mira, yo agarro el lado izquierdo y mi compañero que agarre el lado derecho.
cuando viene siendo demonios, para que tenemos que elegir lados diferentes. Entonces así no hay, digamos, error o equivocación y les ayuda a conseguir más rápidamente más minion en este caso, ¿no? Y si es el tema del ángel, yo siempre propongo que sea en el medio, o sea, sale ángel para agarrar una tropa, entonces le doy en el medio, no importa la tropa que salga, siempre le damos al medio, entonces siempre nos dan una tropa extra. Viene demonio, hay que agarrar tropas diferentes, entonces es preferible que uno agarre a la derecha y el otro a la izquierda. Si lo dicen cuando empieza, yo agarro a izquierda, el otro dice yo agarro a derecha, ya estaría más que listo. Esta mecánica es muy sencillo. Si ustedes se fijan, a medida que él va utilizando el dado, fíjense que ha cambiado de color, ahora está de un modo anaranjado, no sé si lo notaron. Si no, echen un poquito para atrás el video y vean ahora, fíjense, el de ahora está anaranjado. Eso quiere decir que cada vez que él pasa o da el giro completo y llega a la meta, se va como que subiendo de nivel el uso del dado y las tropas empiezan a mejorar. Hay un momento, creo que fue un poquito atrás de la partida, donde le salen muchas calaveras. La calavera lo que significa es que perdiste la tirada, por decirlo así. Pero no es que te va a matar una unidad o un minion. Es simplemente que pierdes la tirada. Entonces, él en muchas de las ocasiones cae en la calaverita, ¿verdad? De cada vuelta, pero no quiere decir que no lo siga intentando porque fíjense que vamos apenas por el nivel 29 y ya miran la cantidad. Tiene un legendario ya y tiene varias tropas de nivel épico que está jugando. Y fíjense que todavía no ha hecho ninguna mejora. Si bien el botón de reclutar está en 40, creo que le ha dado unas 3 o 4 veces apenas, no le ha dado muchas veces. Entonces ya el botón cambió a nivel dorado. A medida que va subiendo es porque van subiendo las, digámoslo así, las tropas que te van a ir saliendo mejor. Poco a poco te va a ir saliendo que si 2 legendarias, 3 legendarias y así sucesivamente. Y o sea, habrá más probabilidad de que esto ayude a que saques una mejor combinación de tropas. Ahora bien, si ustedes se fijan por aquí, él ya tiene 1200 de plata y tiene la mina nivel 4. Fíjense que estamos en el nivel 34 y miren la cantidad de plata que ya reunió. ¿Por qué? Porque no está gastando la plata en lo que no necesita, que es sacar las tropas, porque lo puede hacer con el minijuego. Ahora, cuando él llega aquí a los 1500, si no me equivoco, con 1600, ya debería subir a nivel. Aquí está. Vamos a ponerle pausa un segundo, ¿verdad? Y les voy a mostrar rápidamente. Fíjense, él sube la de nivel 5, la va a subir a nivel 20. Y ya teniendo la tropa esta a nivel 20, sucede lo que aparece aquí, que tiene todas las minas ya al nivel más alto. En la ola 37, y fíjense la cantidad de legendario que tienes ya en la ola número 37. O sea que no es nada difícil lograrlo. Ahora bien, de aquí en adelante, él sigue jugando un buen rato con el dado porque la probabilidad, a medida que él sigue dando la vuelta, sigue mejorando. Siguen saliendo mejores legendarios, mejores cartas y le va a ayudar a seguir creciendo. Fíjense que lo que les avisé, él ya llegó al nivel 40, ahora tiene un místico, ¿verdad? A la ola 40 y tiene una cantidad grande de legendarios y sigue sacando legendarios. Esta estrategia lo bueno que tiene es que como a medida que vas dando la vuelta y sigues dando la vuelta, cada vez puedes maximizar la ganancia que vas sacando. Él ahora aquí, lo siguiente que tienes que, digámoslo así, maximizar es el uso de los minions que vas a utilizar. Ahora aquí él empieza con la estrategia de sacar, o por decirlo así, subir el máximo de los minions para que cuando le dé el botón le salgan más legendarios, ¿verdad? Con la plata. Y también empieza a levelear lo que viene siendo el daño que hacen los héroes míticos y legendarios como tal. Él se deja, si se fijan bien, una ola completa o 3 de las brujas, pelo blanco por decirlo así, y los ursas que stunean. ¿Por qué hace esto? Porque los ursas stunean específicamente y las de pelo blanco lanzan un torbellino, por decirlo así, que ralentiza las unidades. Esto es muy bueno para poder matar gran cantidad de unidades, sobre todo ahorita en estos niveles más bajos, porque llegan muchas oleadas de muchos minions y si no tienes cómo detenerlos en un centro o en una zona donde hagas mucho daño, entonces las olas se te van a ir. Entonces fíjense que aquí esto es, digámoslo así, lo más óptimo que puede hacer. Ahora bien, otra cosa que deben aprender es a optimizar cuáles son los héroes, por decirlo aquí, o los místicos más necesarios en esta partida. Los héroes místicos que vas a necesitar o que vas a tener que utilizar son los siguientes. Vas a utilizar 2 de los que bufean, del que él tiene aquí abajo de los ursas. Ese bufea y él necesita tener mínimo 2 para que bufee toda la plantilla. El otro minion que tienen que precisar o, digámoslo así, priorizar es el
minion de daño, que es el hongo azul que está en la parte de abajo en este momento. Otro minion que tienen que priorizar mucho, por decirlo de una manera, es hacer una línea completa en la parte de arriba de el de fuego, de espada, que es un guerrero a básico. Entonces, él tiene que hacer la mayor cantidad de esos guerreros, de los honguitos azules, que hacen el mayor daño posible. Y fíjense que los héroes legendarios, como tiene una gran cantidad de oro que le va saliendo constantemente, él los va actualizando, 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 o sea, los va cambiando de forma, porque no necesita tener héroes legendarios que no hagan el trabajo. En este caso, fíjense, llegó otra vez y sacó otro del espadachín de fuego, que es el que más daño hace realmente. Y fíjense, hace una línea con 3 de los azules y 3 minions. Y fíjense que muy rota las bruja otra vez y los ursa para tener a los minions siempre en una misma zona donde reciban mucho daño. Esto es sumamente importante para evitar que las oleadas se descontrolen, porque si se te llena toda la caja de oleadas, entonces vas a perder por cantidad de minions que te van a salir, porque no vas a poder matar todas las oleadas. Lo más óptimo es de esta manera, como él lo está haciendo aquí. Ahora fíjense bien, él lo que tiene que hacer aquí es seguir intentando conseguir la mayor cantidad de místicos, o bueno, realmente eso es lo que hace, consigue la mayor cantidad de místicos. Vamos por la ola número 65, ya la gran mayoría de personas en este nivel ni siquiera sumonean los bichos, estos los jefes que son como el gusano, el tigre y el otro que es como uno que bufea, porque ya no los pueden matar ni siquiera. Y fíjense que él ya está leveleando. Fíjense cómo le llega el oro, aquí lo puedes apreciar muy fácilmente, la cantidad de oro que le va llenando. Vamos a poner un poquito a pausa, fíjense, ¿ves? Cada 15 segundos le llega 5, cada 12 le llega 8, cada 9 le llega 8, cada 6 le lleva 9 y cada 3 segundos le llega 20. ¿Por qué esto así es muy óptimo? Porque ten en cuenta que más o menos en promedio, digámoslo así, si lo sacas por tiempo en que recibe el oro, él estaría recibiendo cada unos 6 segundos 50 de oro. Más o menos ese sería el cálculo. Cada unos 6 segundos, 7 segundos, si más no me equivoco, estaría recibiendo más o menos unos 50 de oro por turno. O sea que cada 6 segundos o 5 segundos está recibiendo unos 40, 45 de oro. Y esto es súper rápido para hacer cambios de héroes, para intentar upgradear los héroes legendarios, porque es bastante difícil cada vez que la plantilla se va llenando de héroes tratar de subirlo más rápido, ¿no? Entonces, dos de los que bufean. Bueno, él aquí usa una arquera que también es muy buena para ralentizar. Fíjense que cada vez que viene un héroe, que viene siendo las oleadas de los 70, 80, él mueve los hongos azules a la parte de arriba, los de fuego arriba, y si tiene que moverlos, los tiene que mover. Esto es algo que a veces muchos jugadores no hacen, no mueven la ficha. Tienes que mover la ficha porque debes también entender cómo funciona la mecánica del juego. Él echa la ursa y a la del pelo blanco hacia atrás para detener la oleada que va a salir y así que no lleguen a los héroes. Y así los minions, por decirlo así, los héroes místicos que están atacando a los héroes, se concentren solamente en ellos y los puedan matar mucho antes de que hagan el primer giro. Ahora fíjense, él tiene casi 2000 de silver y no lo ha utilizado prácticamente porque no tienen que usarlo, porque realmente la estrategia que le está utilizando es diferente, es la de gastar todo el oro. Miren, estamos en la oleada 75, ¿verdad? Y ya él tiene al máximo el daño que hacen los místicos como tal, ya están maxeados, ya no hay más nada que subir. Entonces aquí es lo que tienes que intentar seguir sacando la mayor cantidad de cuadros, los minions. Una cosa que yo recomendaría es que si te sale uno y tienes mucho oro, lo puedes trascender, o sea, lo puedes subir de nivel, las de oro, lo puedes trascender. Te dice que tienes un 25% de probabilidad si es una sola unidad. Si tienes 2 unidades, él te dice que son un 50%, si tienes 3 unidades, él te dice, bueno, de una vez lo sube, ¿no? Pero si tienes una sola y te está estorbando, podrías hacer eso. Fíjate que él cambió otra vez de posición, los ursa y las de la cabeza, ¿no? La de pelo blanco. Y fíjense aquí que él mueve solamente a los que pegan daño muy duro, que vienen siendo los hongos. ¿Por qué? Porque ellos se concentran única y exclusivamente en el héroe. En esto estuvo casi a punto de fallar, pero por suerte lo logró matarlo y su compañero en la parte de arriba también lo logró matar. Y ya aquí en adelante es muy, o sea, es muy básico lo que queda porque es llegar a la oleada 89. El boss de la oleada 89 nunca se mata, es solamente lograrlo y ya está. Y fíjense que porque es importante la ursa y la de pelo blanco, porque simplemente detienen la oleada y hacen que haga todo el daño, llegue a los minions como tal. Ya prácticamente ya está
hecho, no hay mucho más. Fíjense, ¿ve? Trascender con una sola unidad, igual abajo, trascender con una sola unidad y ya está, GG. Bueno, eso prácticamente ha sido todo porque literal ya no quedó mucho más que hacer. Entonces, aquí los minions no dan la vuelta y bueno, ya aquí ya esto está terminado. Les echo un poquito hacia adelante aquí. Ahí está, terminada. Oleada 89, lo logró. Ahí está la cantidad de oro, más o menos una buena cantidad de bienes, de puntos, también de madera, que nunca vienen mal para lo que viene siendo el gremio y para la persona que lo está logrando, ¿no? Entonces, esto ha sido todo por el video. Espero que les guste y les ayude a hacer una mejor cooperativo a nivel de juego. Bueno, decirles que si les ha gustado el video, por favor se suscriban, que es lo básico. Dejen un comentario, qué les pareció. Si hay algo en que me equivoqué, por favor corríjanlo en los comentarios. Y si quieren entrar en una guild de habla hispana, somos la top número, estamos entre los 30 mejores. A veces subimos un poco, a veces bajamos un poco, pero estamos entre los top 30. Puedes hablar con cualquiera de los co-líderes o con el líder del gremio y te van a contestar en cualquier momento apenas puedan. También puedes intentar escribirme a mí si te hace falta y te puedo ayudar, trataré de ayudarte. Cualquier cosa también puedes dejarte por aquí y tenemos un Discord que lo dejaré en los comentarios. Si entras en el Discord te podremos ayudar de igual manera y podrías mandar la foto de tu perfil para saber si eres apropiado para el clan, ya que estamos buscando cierto rango o cierto nivel de jugadores para poder ser buenos peleando las guerras, porque las guerras sí son bastante fuertes. Entonces, un saludo, espero que les guste y hasta luego.